Bueno, primero decirle a todos buenas tardes. Me llamo Lourdes Abel Gañán y mi charla se llama Sentimientos Mezclados. Por eso, al hablar de los sentimientos, quiero hacerles una pregunta. ¿Qué son los sentimientos? Capaz nunca se habían hecho la pregunta como tal, ¿qué es el sentimiento para cada uno? En mi caso, creo que los sentimientos son vínculos que nos unen a las personas de diferentes formas. Pueden ser tanto buenas como malas, no siempre todos los sentimientos son buenos, no siempre todos los vínculos son buenos, y eso no tiene nada de malo. Todos tenemos diferentes sentimientos que debemos aceptar como propios. Cada emoción en una persona es rara y única. No es fácil hablar de los sentimientos o compartirlos. Al final, cuando compartimos algo que sentimos, nos podemos arriesgar a muchísimas cosas, como puede ser que invaliden nuestros sentimientos, que no nos entiendan, que los repriman o los minimicen. Entonces siempre está ese miedo al compartir algo, pero nunca debemos hacerlo. Al fin y al cabo, ¿de qué sirve sentir algo si lo vamos a reprimir? Pero para poder expresarlos, primero debemos aceptar los sentimientos como propios. Pero ¿cómo podemos aceptar un sentimiento como propio que está ahí, que es nuestro? Yo creo que cada uno debería tomarse el trabajo de permitirse sentir sin juzgar, sin pensar nada de malo, decir este sentimiento es mío, está en mí. Al fin y al cabo, los sentimientos no piden perdón ni permiso, solo llevan nuestra vida como un huracán, el cual puede hacer tanto bien como mal. Por eso quiero invitarlos a que juntos hagamos el ejercicio de permitirnos sentir sin juzgar. Quiero que trabajen en un sentimiento que solemos reprimir, aquel que denominamos como malo, y se queden pensándolo durante el resto de esta charla. Quiero que agarren ese sentimiento que por alguna u otra razón dicen yo no debo sentir esto, yo no quiero. Ese sentimiento que está en nosotros pero lo reprimimos. Y quiero que recuerden que los sentimientos existen de infinitas formas. Todos y cada una nos validan, nos dan vida, siempre que podamos permitirnos sentirlas, experimentarlas y vivirlas en vez de reprimirlas. Reprimir un sentimiento es el camino más fácil para que uno se sienta miserable. Al fin y al cabo es algo que siente cada uno. Al final podemos reprimir nuestros sentimientos por muchas razones, como no querer estar sintiendo lo que sentimos, tener sentimientos hacia alguien que no es correspondido, un amor platónico imposible, un amor conflictivo, o no sé, capaz tener sentimientos contradictorios cuando tenemos ese sentimiento de decir yo no debería querer a esta persona porque la odio, yo no debería extrañarla porque me hizo daño. Y no es así, son sentimientos que cada uno lleva en el interior. Por lo que quiero que piensen por un instante en aquel sentimiento que reprimen y lo reconozcan. Lo reconozcan como un sentimiento propio, un sentimiento que está en cada uno de ustedes. Porque algunas de las razones que nos llevan a resistir, negar o ignorar los sentimientos no es bueno. Nunca hay razón suficiente para reprimir algo que nos pasa a nosotros mismos. Por esto es muy importante que entendamos que los sentimientos no tienen nada de malo, porque son de cada uno, no se pueden negar, suprimir, aunque nos gustaría, no funciona de esa forma. A veces son difíciles de procesar y mucho más aceptar. Muchas veces debemos buscar también una manera de afrontarlos, porque si ya tenemos este sentimiento y decimos, este es mí, ¿qué hago con él? Para mí lo primero que hay que hacer es aceptar de que están ahí, son tuyos y existen por algo. Si lográramos que ante la presencia de un sentimiento en nuestra vida pudiéramos expresarlo diciendo, esto es lo que siento, así me siento, me pasa esto, estoy segura que cada uno se sentiría mejor con ustedes mismos. Porque la verdad es que odiar o guardar resentimiento o reprimir un sentimiento es tragarse veneno pensando que le va a hacer daño a la otra persona. Cuando no es así, el veneno lo toma uno mismo y queda en uno mismo. Muy pocas veces afecta a la otra persona. Hay ocasiones en que no podemos dejar ir el sentimiento y cada vez nos va haciendo más daño. Y yo creo que cuando queremos liberar ese sentimiento, hay que aprender a perdonar. Perdonar es superar, nos hace crecer como personas. Al final, si queremos estar mejor,
depende de nosotros. Soltar nunca es fácil, a veces guardamos sentimientos porque son lo único que nos unen con la otra persona, pero debemos verlo como que es para mi propia paz. No es para reconciliación ni para exonerar a nadie. Perdonar es cortar el vínculo negativo, no es perder todo o olvidarlo. No es fácil, y más cuando se trata de soltar algo o a alguien que amamos y nos damos cuenta que es mejor dejar ir lo que te hace daño que persistir en el dolor. Cuando pensamos en perdonar, terminamos cayendo en el ¿por qué yo debo ponerme en su lugar si quien la cagó fue él o ella, quien me hizo daño, quien hizo quien no debía, quien me traicionó? Y no es así. Perdonar siempre es para uno mismo. Al final, debemos dejar de juzgar el perdón, de verlo como que es aceptar lo que se nos hizo, que es liberar de culpa a la otra persona. No es olvido, ni mucho menos es aceptar el daño que se nos hizo. Es poder cortar el vínculo negativo que a uno le hace daño. Si nos sucede que la otra persona es la que nos viene a pedir perdón, porque también el tema de perdonar es en cuando va en uno mismo, o la otra parte es en cuando necesita ese perdón. A veces que ambas partes necesitan perdonar. ¿Y qué hago cuando alguien más viene y me dice, che, perdóname? ¿Por qué debería? ¿Qué hago? Yo creo que el arrepentimiento es un signo de reflexión. Solo se perdona a quien reconoce el mal que ha hecho y se arrepiente, porque al final perdonar es algo que puede liberar a dos almas, no solo una. Y también, de ser necesario, debemos pedir perdón, mirarnos objetivamente y ponernos en el lugar del otro, de agarrar y entender por qué hizo lo que hizo, dónde capaz que yo tuve el error sin darme cuenta de que le estaba haciendo daño a otra persona, estaba haciéndola sentir mal, menos, o actitudes que de vez en cuando para nosotros también a la otra persona le hacen daño. Y si como resultado de que el equivocado es uno, nunca sientan miedo de decir, mira, perdóname, desde el fondo de mi corazón no quise hacer esto. Y si quise, porque de vez en cuando hacemos las cosas con intención en el mismo momento, de decir, fue por esto. Pero lo importante del perdón es reconocerlo, aprender de eso para que sea algo mejor. Y realmente pedir perdón de corazón, no un perdón vacío, un perdón genuino, yo creo que puede liberar cualquier culpa. Por eso hoy les digo que prueben poner en práctica todo esto. Reconozcan lo que sienten, exprésenlo, acéptenlo, perdonen o perdónense y aprendan de lo vivido y continúen con su propio camino. Liberen su corazón de un peso que no deben cargar y estén mejores con ustedes mismos. A modo de cierre, quiero compartirles lo que yo he aprendido en estos últimos años, cuando he aprendido a aceptar lo que siento, a aceptar que las otras personas también tienen sentimientos y pueden sentir como yo, se pueden confundir, pueden pasar por muchas situaciones. Y yo aprendí que todas las emociones, sentimientos o reacciones no te definen como una buena o mala persona. Solo son parte de un proceso de aprendizaje que todos pasamos para poder crecer y aprender. Lo mejor que me pasó fue entender que nadie merece mi tiempo o mi atención sin escaparme lo mismo. Así dejé de quedarme en lugares donde no había lugar para mí, de esperar cosas que nunca iban a llegar. Y es tiempo de aceptar que hay personas que estuvieron en tu vida y ya no van a estar, porque también se trata un poco de soltar, que hay etapas que fueron bonitas pero ya pasaron y que hay ciclos que duraron lo que debían durar y ya está. Aprender a aceptarlo y soltarlo. Al final nuestros corazones se completan de lo que sentimos al escuchar música, el amor por un perro, el odio hacia las verduras, el amor por dormir, lo irritable que estoy en la mañana, la devoción por la religión, la amistad, la emoción de hacer algo nuevo, el dolor de una pelea, el sufrimiento de la pérdida de algo o alguien, la felicidad al viajar, comer cosas que me encantan. Todo esto y mucho más nos hacen experimentar sentimientos mezclados, diferentes, indefinidos o bien claros, que nos van formando y nos ayudan a ser quienes somos, nos ayudan a crecer como personas, a aprender de lo vivido y ser mejor que ayer.
de decir, yo capaz que esto hoy, hace un año, no lo sabría, no lo podría estar diciendo, porque puedo decir muchas cosas, pero ya a la práctica es algo muy diferente. Al final está en cada uno de nosotros poder sentir y vivir con experiencias de crecimiento o aferrarnos a ellos para sufrir. Por eso los invito a que todos en su vida implementen aceptar sus sentimientos, el sentimiento que está en cada uno de ustedes, y a partir de esos sentimientos hacer algo con ellos, hacer algo bueno con ellos, como puede ser simplemente aceptarlos, puede ser soltarlos, puede ser perdonar o pedir perdón. Al final, cuando tenemos el sentimiento y lo reprimimos, estamos cargando un peso que no sabemos que tenemos encima nuestro. Por eso está en cada uno la decisión de saber qué hacer con sus sentimientos. Muchas gracias.